Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Esta habla por Españanita. Y hoy la Agenda Nacional tiene que enfocar su temática a partir de este día, en lo que resta de los próximos días, en el mes de abril. Abril ha sido un mes histórico para esto que llamamos República Dominicana. Muchos acontecimientos han sido recogidos en ese mes y a mí me toca pues hablar del abril de 65 y reivindicar esta figura desconocida por los dominicanos, el presidente provisional José Rafael Molina Ureña, coorganizador del movimiento constitucionalista en la parte cívica, con el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que es el alma militar del movimiento constitucionalista, no Francis Camaño. Pero de eso vamos a hablar en extensión. Traeremos algunos invitados, pero vamos a sacar del olvido a donde lo ha enterrado la conspiración que vino del norte y tenía cómplices locales como José Francisco Peña Gómez y otros más, para desdibujar la historia. Y por eso este señor no se conoce, pero José Francisco tiene el nombre puesto en el Aeropuerto Internacional de las Américas, el aeropuerto más importante del país y en el segundo en importancia. Entonces tenemos Gregorio Luperón. ¿Qué les parece? Resulta que José Francisco Peña Gómez, o Guipié, está por encima de Gregorio Luperón a la hora de buscar a quién honrar en este país. Por eso estamos, como decía entonces un popular miembro de la farándula. Y no se entiende por qué estamos como estamos. Por lo que ya he repetido una y otra vez, somos víctimas de la desinformación. Una desinformación que no es casual. Eso es un arma y lo describe el arte de la guerra del Sun Tzu cuando dice que hay 4 armas: los armamentos, las municiones, la información y la desinformación. La información para mí, la desinformación para ti. En la guerra, aún cuando están en plena batalla o en algún punto de confrontación militar, ahí funciona lo de información y desinformación. Si usted le hace creer al enemigo que usted no está donde está, usted lo tiene a su merced. Y eso se ha usado en la guerra de guerrillas. Entonces, imagínese usted en la política. Un país sistemáticamente desinformado no puede encontrar jamás el camino de sus reivindicaciones. Esa es la desgracia que hemos tenido los dominicanos, porque no solamente hemos estado a expensas de los agentes extranjeros, sino también de los traidores nacionales. Comenzando por Duarte, el patricio, de quien no se quiere decir que en 1844 se fue derrotado por los afrancesados traidores, encabezados por una espada que se llamó Pedro Santana, que para desgracia y retrato de los dominicanos, estos dominicanos que fuimos capaces de aprobar en todas nuestras instancias la entrega de la península de Samaná para que eso se cayera en el Senado de los Estados Unidos, porque se paró un senador norteamericano llamado Charles Sumner y se opuso al apoderamiento de la península de Panamá. Por eso tenemos aquí una calle que se llama Charles Sumner, para que lo sepan muchos dominicanos que no tienen idea de por qué ese señor tiene una calle en la República Dominicana.
Pero yo le he querido reflexionar sobre la historia de abril, porque nosotros tenemos mucho que aprender de esas historias de abril. Pero si nos tergiversan la historia, entonces no tenemos nada más que aprender algo que sea perjudicial para nosotros, porque la vamos a entender al revés. Yo les traje entonces, porque entiendo que en este momento, y dada la situación muy delicada que está atravesando la nación en estos momentos, tenemos más que aprender del abril del 1984 que del abril de 1965. Porque la coyuntura que tenemos por delante, que pueda repetir los hechos de abril, no son los del 65, son los del 84. En un momento en que hay fuerzas sociales que se mueven en el país, expresando su inconformidad, su descontento con la llamada democracia, esta democracia dominicana, y con el fraude que ella representa. Ha encontrado entonces algunos timones que han encaminado su descontento en algo que se llama la marcha verde y la protesta verde y la llama verde y una serie de cosas verdes, protestando la impunidad como expresión de premio de la corrupción. Como premiamos la corrupción con la impunidad, pues que viva la corrupción, ¿no? Y de hecho, tenemos que un gobierno compartido. ¿Qué están compartiendo en el poder, por Dios? ¿A qué fue ese fragmento del PRD, ese partido al que yo le dediqué tantos años de mi vida, al hacer alianza con Danilo Medina? A compartir la corrupción. Entonces, uno oye los comentarios de los compañeritos de cada uno de esos segmentos de partido que ahora quedan, porque hasta el Partido Reformista se fracturó. Todo está fracturado y cada vez más corrompido. ¿Y qué escuchaba yo? La inconformidad porque no le han puesto el puertecito que necesitaban. Y así se quejan los PLDistas, que se supone que debían tener una formación ideológica, pero los PRDistas también, porque todos nosotros nacimos del mismo vientre intelectual de Juan Bosch. Y yo quería también, antes de entrar en el relato, que lo tengo escrito como un capítulo de mi memoria para que no se olvide. Yo tengo ya bastante avanzadas las memorias de estos 86 años. Pero yo quería, en definitiva, hacer ver que hubo una generación a la que perteneció Rafael Molina Morillo, que acaba de morir, Rafaelito, porque teníamos la misma edad. Él me llevaba unos meses. Nacimos en el 30. Nosotros somos criaturas del régimen. Inevitablemente, los Molina Morillo, no solamente Rafaelito, trabajaron para Trujillo, como trabajaron para Trujillo mi familia. Y trabajé yo, que nací en el 30, yo no conocí otra cosa hasta que la misma mano que puso a Trujillo en el poder lo mandó a quitar desde Washington, desde Langley, donde está la sede de la CIA, que fue la que instrumentó el complot para matar a Trujillo, ordenado desde la plutocracia que lo puso en el poder. Pero nosotros, Rafaelito Molina Morillo, que pasamos por la misma escuela normal, pero con unos maestros, óigame bien, el profesor de lengua española que teníamos era Patín Maceo. El profesor de literatura que teníamos era Pedro Mir. El profesor de anatomía y otras partes de la ciencia social era el doctor Nofre Marmolejos. Tuvimos de profesor al doctor Rogelio Lamarche Soto. Busque usted
algo que se parezca a eso en la enseñanza que tenemos, en esta democracia dominicana. A ver si se va a parecer algo al estamento de profesores, ese lujo que nos gastamos nosotros cuando la escuela normal estaba frente al Parque Independencia, en un edificio que dejó la invasión norteamericana de 1915 y que duró hasta hace relativamente poco tiempo. Y Rafaelito Molina Morillo se formó con esa escuela y trabajó para Trujillo, como trabajé yo en varios cargos técnicos del área de la construcción. Él trabajó en periodismo. Pero lo que nosotros aprendimos después, y creo que bebimos todos en la misma fuente de lo que venía desde fuera, y no del marxismo, que se indigestaron muchos jóvenes que después no entendían cuál era el camino que debían seguir, tratando de interpretar aquello que ellos no acababan de entender. Lo leyeron y se lo embotellaron, y de ahí no pasó. Y por eso no pasaron tampoco, no hicieron gran cosa, no llegaron tan lejos tampoco. Pero los otros avanzamos, y Rafaelito Molina, que se formó y nació y trabajó para Trujillo, como trabajaron para Trujillo sus hermanos. Tom Molina fue militar, su hermano mayor, y Lindbergh, el ingeniero, fue el que construyó el Nueva Suiza, el contrato con Trujillo. Todos trabajaron para Trujillo. Todos nosotros, esta generación trabajó para Trujillo, inevitablemente. Si serviéramos para algo, ¿no? Como no sea para hacer oposición ya rabiosa contra Trujillo y jugarnos la vida, como hicieron algunos pocos que se atrevieron a hacerlo. Y definitivamente, cuando llegó el momento, Rafaelito Molina Morillo demostró el material de que estaba formado, siendo el periodista que llegó a ser. Y yo puedo decir que su compañero de generación, quien habla, suspendido de su cátedra de profesor titular de la UAS, el único profesor de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, cuando se purgó la Universidad de Trujillista, que suspendieron a Balaguer en la Facultad de Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, el único suspendido fue Leopoldo Espallán Anita, por trujillista. Y yo no tuve nunca ni a 20 metros de distancia de Trujillo, ni a 30 metros de distancia, y no crucé desde luego nunca ni dos palabras con Trujillo. Yo no conocí personalmente a Trujillo, y fui el único profesor suspendido, y se quedaron José Antonio Caro Álvarez, Guillermo González Sánchez, el arquitecto de todas las obras de Trujillo, Bebecito Martínez, el constructor de todos los estadios de Trujillo, Ignacio Guerra, el constructor de casi todas las calles de la capital. Y por ello puedo proseguir. Mi querido profesor, el profesor Moncito Báez López Peña, que de quien yo digo que era un verdadero maestro, porque fue el único que yo vi hacer lo siguiente, dando una cátedra sobre una asignatura de la cual no había texto disponible, lo que le hacía más difícil de enseñar. Él explicaba en el pizarrón y se volteaba y decía, y le miraba la cara a todos nosotros y decía, no me han entendido, y se volteaba al pizarrón y repetía hasta que entendíamos. Ese es el único profesor que yo vi hacer eso. Sin embargo, cuando yo volví al movimiento, a la universidad con el movimiento renovador, porque ya yo me había reivindicado como coorganizador del movimiento constitucionalista y fui vicedecano, y pues todo ese grupo de profesores se fueron de la universidad. ¿Por qué? Porque todos se habían alineado en una posición que era contraria al pensamiento revolucionario y se fueron a formar la UNPU, financiado por el poder extranjero. Fíjense que esa universidad nunca se dijo que es la UNPU, siempre se ha dicho la UNFU, como se pronuncia en inglés.
extraño. Entonces, eso es la esencia del problema que hay en la UAS, que todavía está acosada porque ha hecho mal uso de las virtudes de la autonomía, donde se le dio un fuero que le protegía de las entradas de la policía y las fuerzas de represión, pero no le protegía de los infiltrados que iban y armaban unos líos del diantre, hasta balaceras dentro de la universidad. Todavía se está viendo, no lo vimos el otro día. Estamos carcomidos por los agentes extranjeros. Pero yo le quiero leer, antes de que se me vaya el tiempo, esta memoria, tomo 15, 1984, Peña Gómez y el Fondo Monetario Internacional, reunión del PRD en el ayuntamiento. La noche del 5 de abril de 1984, los dirigentes del PRD llegamos temprano a la sala de reuniones del Ayuntamiento del Distrito Nacional, situada en el segundo piso, llamados por Peña Gómez, entonces síndico municipal, a una reunión a las 8 p.m. a la cual estaban convocados los miembros de la Comisión Política y los presidentes de las cámaras del Congreso, sin que se conociera agenda alguna. Yo no pertenecía a la Comisión Política, no obstante mi posición de Director Nacional de Asuntos Técnicos y de Presidente del Consejo Nacional de Disciplina, en adición a la de miembro del Comité Ejecutivo, no porque no tuviera jerarquía para participar en el mismo, de hecho, las funciones a mi cargo lo ameritaban, pero el organismo lo había repartido Peña Gómez entre las tendencias, invención suya para permitir que los grupos económicos intervinieran en la política a través del PRD, y yo no pertenecía a ninguno. Y además, porque Peña no se sentía cómodo con mi independencia de criterio, divorciado de los suyos. De todos modos, había sido invitado a la reunión y ya me enteraría luego el porqué. Al llegar al salón encontramos allí a un señor de aspecto extranjero que nadie sabía quién era. Estaban presentes Jacobo Masluta con sus seguidores, Stormy Reynoso, Felipa Gómez, Tony Raful, Freddy Clark. También estaban los seguidores de Jorge Blanco, José del Carmen Marcano, Fulgencio Espinal, Darío de Jesús y los remanentes de la tendencia de Antonio Guzmán, Vicente Sánchez Baré, Vicente Castillo, Amadeo Lorenzo Ramírez, Maví, entre otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Al poco rato llegó Peña Gómez y presentó al extraño. Era Julio González, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional. Y el objetivo de la reunión era comprometer al Comité Ejecutivo Nacional del PRD en apoyar las gestiones que realizaba el gobierno de Jorge Blanco a instancia de Bernardo Vega, gobernador del Banco Central, para firmar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Levanté la mano y pedí el primer turno. Señalé que un partido como el PRD, que había enarbolado en 1965 el estandarte de defensa de nuestra soberanía contra una intervención militar extranjera, no la podía claudicar en una encerrona de aposento con el Fondo Monetario Internacional, en la cual se lesionaba la soberanía económica de la nación, base de la soberanía política. Mientras yo intervenía cuestionando la misión del Fondo Monetario Internacional y sus programas de ajuste, y Julio González escuchaba impertérrito, Peña se levantó momentáneamente de su asiento para atender una llamada telefónica, pero prontamente regresó y al escucharme hablar de soberanía tomó la palabra para responderme, diciendo: después que nos gastamos alegremente el dinero de la deuda externa, aquí no se puede hablar de soberanía. Esa deuda debe pagarse. La explicación de esta intervención de Peña Gómez se encuentra en que los ajustes impuestos por un acuerdo stand-by del Fondo Monetario Internacional persiguen inexplicable e irracionalmente contraer la economía para generar excedentes con que pagar la deuda. Desde luego, él asumía la defensa de los intereses de la banca acreedora del país y de América Latina. Tomé la palabra nuevamente y le dije: por lo que veo,
vamos a tener que resucitar a Juan Pablo Duarte, porque en este país tendremos que volver a pelear por nuestra libertad. Buenas noches. Y me retiré del salón. Tengo de testigo a todos los que aún quedan vivos de aquella memorable noche. Los antecedentes de esta sumisión a la banca acreedora del país están en los compromisos y negociaciones ocultas de Peña Gómez con los liberales de Washington, en el contexto de la geopolítica y en el marco de una internacional socialista prostituida en manos de Felipe González, convertida en instrumento de la plutocracia. La traición al programa de gobierno de 1978 y el pensamiento nacionalista que lo orientó la encabezó Peña Gómez al increpar a Antonio Guzmán que su gobierno no era el verdadero gobierno del PRD, que lo sería el próximo, encabezado por Salvador Jorge Blanco, proveniente de la Unión Cívica de Santiago, promovido como el candidato extrapartido dentro del PRD, apoyado abiertamente por los grupos económicos santiagueros en una época en que la prédica antielectoral y antidemocrática de Bosch, con su tesis de la dictadura con apoyo popular, tenía al PRD bajo una consigna de desconfianza y sospecha de radicalismos, al amparo de la cual se promovieron contactos con personalidades extrapartido como posibles candidatos del PRD. Cuando Jorge Blanco fue nominado a la candidatura presidencial, su programa de gobierno no lo realizó el Departamento Nacional de Asuntos Técnicos a mi cargo, sino que lo hizo fuera del PRD, un equipo bajo la dirección de Bernardo Vega, con el apoyo de Peña Gómez y Atuay de Camps. De modo que al ganar las elecciones de 1982, Jorge Blanco ascendía al poder con un programa clandestino al PRD de orientación neoliberal. Lo desconocíamos los que institucionalmente teníamos esa responsabilidad, y lo ignoraba Jacobo Masluta, que era el presidente del Senado. Por eso se tramó su destitución con aquel frustrado atentado que llevó a que el Senado tuviera transitoriamente dos presidentes. El conocimiento de la verdadera orientación del programa clandestino provocó una crisis en el Comité Ejecutivo Nacional en el cual dos voces la cuestionaron, la de Masluta y la mía. Lo que ignorábamos era que Jorge Blanco le había reclamado previamente a la dirección del PRD autorización para llevarlo a cabo, y a eso se prestaron Peña Gómez e Ibelice Prats, que fungía de presidenta del PRD, firmándole junto a Peña Gómez un documento a Jorge Blanco. Por eso fue recompensada con su designación como secretaria de Estado de Educación, anhelo que no pudo materializar con Antonio Guzmán. 1984, abril. Protestas y poblados en Santo Domingo. 19 días después, el primer lunes después de la Semana Santa, reaccionando a los efectos de las medidas de ajuste económico producto del acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, promulgadas con acechanza y alevosía en el curso de la Semana Santa, que encarecieron todos los productos de primera necesidad, las calles de Santo Domingo se ensangrentaban con la sangre de dominicanos, muchos de ellos PRDistas, que protestaban por los efectos de los ajustes a que nos llevó ese malhadado acuerdo de stand-by. Todavía hoy no se sabe la verdadera cantidad de bajas registradas. La reacción popular comenzó con una serie de protestas barriales que se centraron contra los negocios de expendio, colmados o pulperías, que culminaron en el asalto de establecimientos particulares y puestos de expendio de Inespre. En la etapa inicial, las fuerzas policiales no intervinieron. Esta decisión resultó ser desafortunada en la medida en que las protestas cobraban fuerza ante la pasividad policial, al punto en que, cuando se les dieron instrucciones de intervenir al filo de las 2 de la tarde, ya los contingentes policiales no podían reprimir la ola de violencia que arropaba los barrios pobres de la ciudad capital. Desde mi oficina, y con la ayuda de un receptor especial que captaba las comunicaciones radiales de la policía, seguía yo los acontecimientos en la compañía de amigos y escuchamos las expresiones de desesperación de los destacamentos barriales que se confesaban incapaces de detener la violencia y solicitando ayuda que no les llegaba.
Ya para horas de la noche, a la vista del caos reinante, una comisión del PRD encabezada por Peña Gómez y de la cual formaba yo parte, concurrimos al Palacio Nacional a reunirnos con Jorge Blanco y los altos funcionarios del gabinete, a quienes se cuestionó sobre las medidas a tomar para detener la anarquía que se extendía poniendo en peligro el gobierno. En esa reunión nos enteramos por su propia misión que había sido Dwight de Camps, secretario de Estado de la Presidencia, el de la malhadada idea de dejar desahogar a la población contra la parte que le resultaba visible y a su alcance, responsable de su expoliación, los negocios de los expendios de productos de primera necesidad, pulperías, colmados y supermercados, y había impartido esas instrucciones al jefe de la Policía Nacional. El presidente Jorge Blanco ordenó entonces a las Fuerzas Armadas ocupar la ciudad esa noche, de modo de disuadir y detener los saqueos y violencia generalizada. Como se sabe, la acción militar desembocó en una cantidad no determinada de muertos y heridos de bala, muchos de ellos PRDistas. Esta reflexión la he traído porque las Fuerzas Armadas están en las calles de la ciudad cuando está anunciado protestas masivas de la Marcha Verde. Estamos en abril y hay varios conflictos sobre el costo de la vida. Hay un conflicto ya planteado entre los sindicatos y los empresarios y no se sabe hasta dónde podemos llegar. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.